común a todas las hepatopatías es que hay siempre inicialmente un proceso reversible de carácter inflamatorio, un proceso de hepatitis, y en determinadas circunstancias y por determinados motivos esas hepatitis pueden evolucionar hacia un proceso irreversible de cirrosis hepática y puede haber una probabilidad de que se desarrolle un carcinoma hepatocelular, ¿no? Lo que sí me gustaría es recordarles un poquito la historia natural de la hepatitis tanto B como C, que son las que más nos van a importar, ¿no? La hepatitis B, 75% de los pacientes que tienen una hepatitis B es una hepatitis subclínica que se conoce con el nombre de hepatitis anictérica, es decir, asintomática, hasta el 75%. Y solamente un 25% desarrollan una hepatitis clínica, ¿no?, con la sintomatología propia. Aproximadamente el 15% o menos van a desarrollar una hepatitis crónica, es decir, el mayor porcentaje de pacientes van a curarse, incluso no, se curan completamente. Y solamente ese 15% pueden quedar en un estado de hepatitis crónica. De ese 15%, el 80% quedan como portadores, es decir, tienen positividad al antígeno de superficie, pero no tienen lesión hepática. Es la mayor porcentaje de hepatitis crónica son portadores, ¿no? Y tan solo un 20% van a tener tendencia a desarrollar una cirrosis hepática y de él otro 20% un carcinoma hepatocelular. Esto quiere decir que un gran porcentaje de los sujetos que nos dicen que tienen antecedentes de hepatitis B, un gran porcentaje van a estar curados. Sin embargo, el virus de la hepatitis C, su historia natural es diferente, ¿no? También en un 80% son asintomáticas, pero solo hay un 15% que se curan o un 15% que queda en una fase de portador sano del virus de la hepatitis C, de tal forma que hasta un 70% desarrollan una hepatitis crónica. De estos un 20% cirrosis y de estos un 20% un carcinoma. Esto significa que la hepatitis C es más grave en términos de que tiende más a desarrollar patologías crónicas con el paso del tiempo, ¿no?, que la hepatitis B. También es muy importante recordarles cuáles son los grupos de riesgo de infección tanto por el virus de la hepatitis B como por el virus de la hepatitis C, ¿no? En ambos casos, por los receptores de transfusiones múltiples y órganos trasplantados, hace ya tiempo, este tema ya está afortunadamente muy controlado, los pacientes hemofílicos, individuos con múltiples parejas sexuales, sobre todo en la hepatitis B, personas que están en contacto con portadores del antígeno de superficie, en el caso de la hepatitis B, o portadores de anticuerpos frente al virus de la hepatitis C. Y en el caso sobre todo de la hepatitis B, por eso la obligatoriedad de estar vacunados frente al virus de la hepatitis B si somos personal que podemos estar en contacto con estos grupos de riesgo, pues de todos un grupo de profesionales que son considerados grupos de riesgo, ¿no? Trabajadores sanitarios, servicios de emergencia, funcionarios de prisiones, instituciones cerradas, ¿no? Las principales vías de transmisión, tanto de la hepatitis B como la hepatitis C, es la sangre y el suero. Se ha detectado la presencia de ambos virus en la saliva, sin embargo todavía no se conoce con exactitud la capacidad infectiva de la saliva por sí misma, aunque se ha descrito la capacidad de contagiarse a través de mordiscos entre humanos, ¿no? Pero ahí hay una mezcla de saliva y de sangre, ¿no? Y vamos a ir desarrollando el protocolo en base al juego de símbolos. En cuanto al análisis de complicaciones, pues nosotros es importante que registremos en la historia clínica el tipo de hepatitis, la medicación que está recibiendo y la fase de la enfermedad, ¿no? Para determinar la fase de la enfermedad, aparte de ponerse en contacto, hacer una consulta médica para que nos envíe un informe detallado, es necesario adjuntarle
o solicitarle pruebas complementarias, ¿no? Las pruebas complementarias que para determinar esa fase de la enfermedad son los test serológicos, ¿no? De tal manera que si el paciente se encuentra en una fase aguda, va a ser poco frecuente, digamos, pero puede ocurrir, de la enfermedad, en principio no deberíamos de realizarle ningún tipo de tratamiento, y si precisa un tratamiento de urgencia, deberíamos de remitirlo a un medio hospitalario, ¿no? Entonces, esto es una tabla en la que les resumo un poquito los resultados serológicos de la hepatitis B, ¿no? Entonces, nos puede situar en cuál es la situación sistémica de ese paciente. De tal manera que si un paciente presenta negatividad al antígeno de superficie, positividad de respuesta de anticuerpos frente al antígeno del core y positividad de respuesta de anticuerpos frente al antígeno de superficie, se encuentra en una situación de está inmune, o sea, ha tenido contacto con el virus, pero se ha curado debido a la inmunidad natural. En el caso de que tenga positividad al antígeno de superficie, es portador del virus, ¿no? Puede haber cierto grado de infectividad, ¿no? De contagio, de posibilidad de contagiar. Pero el paciente puede venir con positividad, aparte de las posibles manifestaciones clínicas, pero que hemos visto que en muchos casos es asintomática, puede venir con positividad en el antígeno de superficie, con positividad en la respuesta de anticuerpos frente al antígeno del core, con una respuesta específica de anticuerpos tipo IgM, que lo que está indicando es un momento infeccioso muy agudo del proceso, y negatividad de los anticuerpos frente a antígeno de superficie. Ahí nos está indicando que el paciente está en una fase de infección aguda. Si lo que el paciente presenta es antígeno de superficie positivo, respuesta de anticuerpos frente al antígeno del core positivo y todos los demás parámetros negativos, indica infección crónica. Por eso es importante conocer cuál es la fase en la que se encuentra el paciente, ¿no? En el caso de la hepatitis C, pues con técnicas de PCR se detecta la presencia del ARN viral, la carga viral y también la respuesta de anticuerpos, ¿no? Y también se estudia el tipo de virus, el genotipo del virus de la hepatitis C. Entonces, en el análisis de complicaciones es necesario tener presente que puede existir un posible riesgo de transmisión de hepatitis víricas en el contexto odontológico, cuando trabajamos con un paciente que padece esta infección, y por tanto tenemos que potenciar las medidas de control de la infección cruzada. Lo que sí he querido es traerles esta tablita en la que les indico cuál es el riesgo de infectarse después de un pinchazo con una aguja contaminada por el virus de la hepatitis B y contrastar los datos con el virus de la hepatitis C y el VIH. De tal manera que el virus, que es más, que tiene mayor capacidad, digamos de alguna manera, de contagiarse o que tenemos mayor probabilidad de contagiarnos, es con el virus de la hepatitis B. De tal forma que si la persona que está infectada tiene positividad en los antígenos de superficie y el antígeno E, que también es otro antígeno que junto con el antígeno del core indica una gran infectividad, un momento de infección muy aguda, de replicación e infección aguda, el riesgo es de hasta un 62% de que la persona que se ha pinchado presente una serología positiva y hasta un 30% de que desarrolle una hepatitis clínica. Entonces son porcentajes elevados, ¿no? Si el paciente, por eso la importancia de pedir los test serológicos, lo que tiene es positividad del antígeno de superficie, pero negatividad del antígeno E, se reduce significativamente esos porcentajes de riesgo de contagio, de un 62% a un 37% de presentar una serología positiva y de un 31% de desarrollar una hepatitis clínica a un 6% de desarrollarla.
estos datos contrastan de forma importante con el riesgo de contagiarse con el virus de la hepatitis C, que es tan solo de un 2%, ¿no?, si lo comparamos. Y también es importante saber que el riesgo de contagiarse con el virus del VIH es especialmente bajo si lo comparamos con los otros virus, es tan solo de un 0,3%, porque el virus del VIH es muy lábil y enseguida es muy fácil de destruirlo, digamos de alguna manera, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto porque realmente el mayor riesgo es frente al virus de hepatitis B, pero afortunadamente está la vacunación, ¿no?, que nos protege. Entonces, en estos pacientes con hepatitis es necesario solicitar más pruebas complementarias. Es necesario, aparte de los test serológicos, pedir pruebas de coagulación y pruebas de función hepática, niveles de las enzimas hepáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientes van a tener tendencia al sangrado. Tendencia al sangrado por esa afectación hepática que se va a poner de manifiesto con tiempos de protombina prolongados, ¿no? El tiempo de protombina, como saben, mide la vía extrínseca de la coagulación, ¿no? Y dependiendo de esos niveles, de esos valores de tiempo de protombina, puede estar indicado bajo consulta médica, en el caso de que el tratamiento sea especialmente cruento, pues la administración de vitamina K parenteral durante unos días antes, ¿no? O otras medidas pues un poquito más intensas, ¿no?, en el caso de que la tendencia sea elevada. Es importante también considerar que el hígado está afectado, no sabemos el grado de insuficiencia hepática, pero en la medida, ya una primera medida es, vamos a evitar en lo posible los fármacos de metabolismo hepático, ¿no? Vamos a intentar dar fármacos de excreción renal.